Muy bien, la primera pregunta, que más que pregunta es como una forma de escuchar qué opinión nos quieren compartir nuestros panelistas. En esta primera, Víctor, Patri y Sergio, ¿han tenido alguno de ustedes en Perú casos similares a los expuestos? Y si es así, ¿qué nos pueden compartir en el auditorio? Hola, hola. Okay, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes, con Andrés, con sus panelistas de excelente calidad y ustedes, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar involucrado en este tipo de siniestros en mi etapa como ajustador, más de 12 años como ajustador y actualmente como corredor de seguros. Una constante que he podido advertir en este tipo de siniestros de derrames es, número uno, que el daño material en la tubería suele ser la menor preocupación en este tipo de siniestros, porque reparar la tubería, debido a que está por secciones, se hace muy fácil realmente para las empresas que están involucradas, o no vamos a decir nombres, pero las empresas que están involucradas en este tipo de siniestros ya tienen un plan de contingencia para este tipo de reparaciones. Así que la reparación de la tubería se hace muy rápido y suelen estar siempre por debajo del deducible normalmente este tipo de siniestros. Y si pensamos en el lucro cesante, debido a que ya tienen un plan de contingencia para reparar la tubería, pues normalmente la producción no se ve afectada. Sin embargo, ¿dónde sí tenemos un gran impacto en este tipo de siniestros? En el derrame, en la contaminación precisamente. Entonces, y en la realidad peruana, que fue algo que tampoco pude ver en la presentación, y por eso es oportuno mencionar lo que es en el Perú, el único oleoducto que tenemos pasa por diversas zonas de la Amazonía donde hay comunidades nativas. ¿Y qué ocurre? Ocurre la rotura de tubería por cualquier causa, por digamos, un mal funcionamiento o por un ataque terrorista, y lo que va a ocurrir es que las comunidades nativas no permiten a veces el ingreso o para verificar el derrame o para efectuar los trabajos de reparación y eventualmente los trabajos de remediación. Entonces se extiende el daño a otras áreas, puede ser dentro del derecho de vía, fuera del derecho de vía, en ríos, en laderas, etc. Entonces, el mayor impacto en este tipo de siniestros, ¿dónde lo encontramos? En el tema de la remediación ambiental, ¿no? Yo creo que en otra etapa vamos a hablar de las coberturas, y ahí vamos a abordar otro tema de la norma, pero ese es algo que he podido notar ya en estos varios años de experiencia, que la remediación ambiental se convierte en el mayor problema y luego sale pues en los noticieros, en las noticias no se puede remediar, pero causado normalmente también por las propias comunidades que no permiten esa reparación por donde la tubería. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algún comentario. Gracias, Sergio. Yo, antes de darle la palabra a Patri o a Víctor, complemento lo que acabas de decir. En el segundo ejemplo, el de Colombia, el tema del lucro cesante, evidentemente, a pesar de que la póliza lo otorga, ni siquiera se cumple porque el asegurado no le interesa, porque tener su oleoducto fuera de servicio le cuesta más que lo que la póliza le pueda pagar. Evidentemente, tener ese oleoducto fuera, como explicaba en la primera diapositiva, esto es un sistema que es interconectado. Entonces, si él tiene que cerrar el oleoducto, automáticamente tiene que ir a cerrar los pozos. Y cerrar pozos cuesta más que transportar crudo, que no puedo hacerlo de otra manera. Con lo cual, el lucro cesante en estas actividades, a menos que sea algo catastrófico, es muy difícil que termine afectándose. Y de hecho, en este caso en particular, el asegurado creo que finalizó las reparaciones en algo así como 72 o 96 horas, que eso es un tiempo récord entre la ocurrencia, entre la ubicación tan remota y las acciones remediales que tuvo que hacer porque una vez se hace la reparación, cualquiera pensaría que es como abrir la llave del lavamanos de nuestra casa, y resulta que no, porque esto tiene presiones acumuladas en la zona que yo tuve que cerrar con las válvulas de seccionamiento que les explicaba, lo cual es un trabajo que tiene que ser sincronizado y paulatino. Yo no puedo abrir inmediatamente porque la presión en alguna parte se me va a presentar. Entonces es un trabajo en equipo
un trabajo que tienen que movilizar una cantidad de personal para poner en servicio. Entonces, para mí, 4 días es algo tiempo récord y aplaudo esa acción, digamos, tan diligente y tan funcional de parte del asegurado. Adelante, Patri. Bueno, en mi experiencia también hemos tenido muchísimos casos atendidos en relación al oleoducto. Aquí en el Perú, como bien dijo Sergio, solamente tenemos una tubería, pero a pesar de que esta tubería ha estado sin funcionamiento por varios meses, seguimos teniendo eventos de este tipo y con daños grandes, ¿no? Cuantiosos. Las pérdidas en este tipo de casos nunca van a ser menores. Son casos que perjudican muchísimo a la empresa peruana nacional y que también se ven afectadas las comunidades aledañas a la zona. Las personas que realizan este tipo de actos son las mismas comunidades que se encuentran dentro de la ubicación de esta tubería, que lo que reclaman a través de este tipo de actos es un mayor reconocimiento de parte del Estado a sus necesidades. Hasta el momento nosotros tenemos varios casos abiertos, ocurridos este año inclusive, y que han generado pérdidas millonarias, así como lo ha mencionado Andrés. Independientemente del país, las pérdidas con este tipo de casos son bastante altas. Gracias, Patri. Y se pregunta uno, ¿por qué son tan altas y por qué los costos son tan elevados? Y la respuesta, no digo yo que parecería evidente, pero es uno, lo remoto, donde ocurre esto. No es lo mismo repararla en el centro de Lima que repararla en el Ucayali, por allá llegando a una de estas comunidades. Número 2, el acceso al sitio con los equipos y con el personal son complicados. No hay vías y no hay sistemas de acceso tan directos y tan rápidos. Y número 3, que es lo que yo creo y no es Perú, siento que es regional, pues que todo esto está cartelizado. Es decir, estos costos de reparación, como son 1 o 2 o 3 o 4 o 5 compañías especializadas las que lo tienen, pues evidentemente tienen la particularidad de ser expertos en el tema y por lo tanto pues se pueden dar el lujo de cobrar lo que puedan cobrar, porque en momentos de emergencia vale un dinero, en momento que no es emergencia vale otro. Así que la tarifa, como decimos nosotros vulgarmente en Colombia, depende del marrano. ¿Sí? No es igual para uno o para otro, es simplemente la cara que te vean y la necesidad que sientan, con lo cual es el por qué esas tarifas son como son. Adelante, Víctor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo sí he tenido la suerte de participar en ese tipo de eventos desde 3 puntos de vista: como asegurado, porque empecé mi carrera en una compañía de petróleo, como broker de reaseguros, colocando estos riesgos, y ahora como broker de seguros. He estado en atentados terroristas. Por supuesto, cuando era muy chico, los jefes no van ahí, mandan al más junior con un ajustador que creo que ha sido tu jefe, con Lucho Herrera. Llegábamos con los soldados, tomábamos fotos e inmediatamente nos íbamos porque los terroristas nos estaban mirando, ¿no? Y luego después ya también he participado ya como corredor de reaseguros en los siniestros que habla Sergio. Estoy muy empapado de ellos, que al comienzo se pensaba que era por mal mantenimiento, el gran daño que se le hizo en el mercado a Petroperú, y al final le han hecho por las mismas comunidades, ¿no? Ahora han atrapado una banda que aparentemente está demostrando eso. Entonces, y también he participado en los siniestros del otro ducto, Pati, porque hay otro más, que es el de gas, que es tan grande como el de Petroperú, es 100 kilómetros menor, en el cual soy el corredor. Y obviamente al ser de gas tiene estaciones de compresión con turbocompresores que sí tienen problemas de rotura. En el caso de Petroperú son estaciones de bombeo para bombear el crudo para que pueda pasar la cordillera. Y coincido con Sergio, el gran problema en petróleo es la remediación y el daño a terceros que se hace. Otra cosa que lo habíamos comentado, creo que lo vamos a hablar después de coberturas, el tema de la responsabilidad civil derivada de un acto de sabotaje y terrorismo.
Y bueno, eso es un poco lo que he podido ver en estos casi más de 30 años que tengo de corredor, ¿no? Gracias, Víctor. Básicamente, en eso de las coberturas, y ahorita vamos a pasar allá, pero antes quiero hacer como la salvedad, pues evidentemente en estos temas que son de alguna manera impredecibles y que cuando ocurren, por más preparada y por más plan de contingencia que se tenga, yo coincido en lo que acabas de decir, Patri y Víctor, que lamentablemente estas compañías que hacen este tipo de servicios, porque evidentemente las comunidades son solamente el medio para activar al usuario final. Sí, es decir, yo puedo llamarle comunidad o puedo llamarle tercero o puedo llamarle no deseado, le puedo poner el nombre que quiera, da lo mismo, pero al final el objetivo es que estas firmas tengan que volver a entrar para hacer la remediación, hacer los gastos necesarios y obviamente activarles la caja para empezar a cobrar. Entonces es un círculo vicioso, porque cualquier asegurado no va a poder hacer nada para proteger 900 o no sé cuántos kilómetros tiene, tú me dirás, Víctor, pero creo que son como 900, exacto. No hay vigilancia, no hay empresa de seguridad que pueda garantizar la integridad de 900 kilómetros en la mitad de la nada, con lo cual esto es algo interminable y por supuesto preocupante porque va a seguir generando esa misma situación y unos muy pocos se van a seguir lucrando del tema. Principalmente porque el oleoducto no está enterrado, tiene muy pocas partes, a diferencia del ducto de gas del sur, que sí está casi 99% enterrado. Entonces, el tipo de atentados, por más que los quieran hacer, va a ser muy difícil. Tomaron una planta este año, pero no pasó a mayores. Muy bien. ¿Preguntas? No preguntan nada. Preocupante. Ah, sí hay. Al fondo. Espero que sea para Víctor. Para ti. No, estos atentados que normalmente son cometidos por los mismos miembros de las comunidades, pero aquí también, ¿cómo hacen para manejar el alto valor que tiene este costo de remediar? No solamente tiene que ver con que son pocas empresas por la ubicación, sino también porque los propios pobladores exigen que vayan más allá de lo que deberían ir o que utilicen ciertas formas de trabajo a pesar que deberían utilizar otras formas de trabajo. ¿Cómo se hace a nivel del ajuste cuando tienes a una comunidad que te presiona por construir las cosas que tú mostrabas, la infraestructura que mostrabas de piedras o muchas veces te piden muchas cosas más para permitirte el acceso? En el momento en que negocias, ¿entra un poco de este extra del reclamo? ¿Cómo es tu nombre? Gisela Esparza. Gisela. La respuesta sencilla es que eso se convierte en una carta al niño Dios. Entonces dicen, bueno, ahí llegó el ajustador que trae la chequera y seguramente antes de irse de regreso a su oficina nos va a dejar un cheque en blanco para empezar a gastar. Y la realidad es otra, la realidad es que pues la reparación se puede hacer como acabo de mostrar en esa fotografía. Yo, sin haber entrado en los detalles, porque no he recibido los temas de costos, por eso lo puse incurridos o por incurrir en mi resumen, porque no hemos recibido a hoy el resumen del asegurado. Muy seguramente esta obra va a estar incluida dentro de lo que él pretende recuperar. Pero una cosa es que lo recupere y otra cosa es que la póliza le responda al 100% por la misma, porque pues no sabemos si la hubiese requerido de ese nivel o hubiera sido suficiente. Él lo que está haciendo es asegurándose que en ese punto no vuelva a pasar. Va a ser muy difícil con un equipo de estos de amarillo que ocurra un acto parecido, por lo menos en esa zona. Entonces,
la comunidad pide siempre más de lo que quiere y más de lo que va a tener, con lo cual es un proceso realmente de negociación y de oferta, pues evidentemente poniendo en evidencia a Patricia y a su empresa hasta dónde quieren pagar, porque evidentemente tampoco le puedo decir no le voy a dar nada y si tiene problemas hable con ella o hable con mis abogados. No, esa no es es una Claro. negociación, pero entendiendo que sus necesidades y sus requerimientos siempre van a ser mayores a lo que seguramente se le terminará pagando o reconociendo. Claro, y lo otro es que no es que la comunidad no tenga nada, al final ocurre que es la empresa la que tiene que incurrir en una serie de costos porque se ve coaccionada, creo que puede ser la palabra, y el seguro de hecho no lo va a acompañar hasta donde realmente gasta, que es lo que le pasa hoy día a la empresa que normalmente tiene un montón de incidentes, ¿no? Por supuesto, y eso se traduce en que en este tipo de eventos, y ya está demostrado, y el ejemplo más clásico, que no lo quise traer acá porque era de otra índole, pero es muy parecido, es el evento de BP en Estados Unidos, en el cual con una sola plataforma yo inundo de crudo toda la costa del Golfo de México, desde Texas y Luisiana, casi que hasta la Florida, porque todavía en la Florida se veían trazas del derrame. ¿Por qué? Porque las corrientes se encargan de arrastrar el crudo que no se emulsiona, es decir, el que viaja como encapsulado en el agua y en algún momento aflora, porque él no va por la costa, él va por las corrientes internas a profundidades intermedias y en algún momento por algún empuje, por algún enfriamiento, calentamiento, es como que lo empujara alguien de abajo, pero la capsulita y esto multiplicado por millones de cápsulas se imaginarán hasta dónde llega. Entonces ese es el ejemplo más claro, con la diferencia que en Estados Unidos todo el que demanda gana, por eso hay más abogados que personas. Y eso quiere decir, no me malinterpreten por favor. Sí, no, yo no soy abogado, pero me casé con la única abogada que iba a conocer en mi vida. Así que... complementando lo que decía Gisela, sí, efectivamente siempre hay negociaciones con la comunidad porque hay un impacto social. Y eso muchas veces se mandan negociadores y se coordina conjuntamente con la compañía de seguros para poder llegar a un buen acuerdo, pero también el mismo asegurado también tiene una labor social con ellos, que también invierten fuera del tema del siniestro para reparar ese daño que ha ocasionado, ¿no? Entonces es importante siempre ver el siniestro y cómo tratarlo de forma inmediata, porque nosotros los ajustadores siempre tenemos la premisa que todo caso de responsabilidad civil y más de contaminación lo tienes que tratar para ayer, ¿no? Entonces es muy importante la intervención oportuna del ajustador y también de los remediadores para poder descontaminar y hacer todo el proceso de descontaminación de la tierra, ¿no? Gracias, Viallo. Solo para complementar lo que mencionaba Gisela y Viallo, acá tenemos un factor importante que es el tiempo. ¿Y qué ocurre? Si bien es cierto, hay conceptos que podríamos decir no están cubiertos en la póliza, pero ¿qué ocurre si pensamos si no llegamos a un acuerdo con las comunidades, se sigue extendiendo el daño? ¿Y quién pierde más con esto? El asegurador. Entonces, para mí es vital la palabra que mencionaba Andrés, negociación. La compañía de seguros tiene que estar del lado del asegurado en este caso para evitar la extensión del daño, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es fundamental en cualquier siniestro de derrame en el auto, ¿no? Solo para acotar. Por favor, Patri. Nosotros como compañía de seguros siempre apoyamos a nuestros asegurados. Sin embargo, también estamos muy de la mano con los ajustadores trabajando codo a codo para que la indemnización sea lo más justa
posible y adecuada y ajustada de acuerdo a las coberturas de la póliza. En estos casos de derrames, en donde muchas comunidades insisten y presionan para que integrantes de su comunidad sean parte del equipo de remediación, los ajustadores lo que hacen es aceptan que un porcentaje de todos los trabajadores sean de las comunidades siempre y cuando sean mayores de edad. Porque antiguamente utilizaban, digamos, mientras mayor mano de obra, mejor para la comunidad. Y inclusive incluían a niños en los trabajos. Y esto fue todo un escándalo a nivel periodístico, sonó mucho a nivel internacional, generando un conflicto, ¿no? Porque todos sabemos que los niños tienen que seguir su etapa infantil y no deberían de realizar este tipo de trabajos tan riesgosos. Entonces, nosotros como compañía sí aceptamos que un grupo de las comunidades, un porcentaje, esté dentro de esta planilla de colaboradores que se van a encargar de la remediación. Sí, eso es correcto. Hemos visto varios casos donde los mismos remediadores usan gente del pueblo, de la comunidad, para poder ayudar a la remoción de los escombros, ¿no? Sí, eso es correcto. Muy bien. ¿Cuáles coberturas asociadas con este tipo de eventos se podrían ver afectadas? No sé quién quiere comenzar. Bueno, la de contaminación, ¿no? Que es la cláusula que se activa para el tema de remediación de los terrenos. Y que está adosada a la póliza de responsabilidad civil, ¿no? Ok. Bueno, gastos de limpieza, si es por la póliza de propiedad, hay una cobertura de cleaning costs en first party, ¿no? Como saben, los derechos de vía de un ducto, sea de gas, de petróleo, son 12 metros y medio para la derecha, 12 metros y medio para la izquierda. Entonces, si la contaminación o el derrame no sobrepasa eso, lo podemos reclamar dentro de la póliza de property. Si ya se va a un curso de río o excede eso, ya se convierte en un reclamo de responsabilidad civil y ya tenemos que apelar a la cláusula, ya sea la NMA 1685 o cualquier otra cláusula que tenga el asegurado, para poder reclamar la remediación, los gastos de limpieza y las indemnizaciones a terceros afectados, ¿no? Luego también hay rotura de maquinaria, como hablamos antes, si es que el daño ocurre en estaciones de bombeo, estaciones de compresión, principalmente a veces por entrada de cuerpos extraños a los álabes de las turbinas o por algún otro tipo de daño físico causado por un daño a las estaciones de bombeo y compresión. Acá les dejo una pregunta no sé, a todos en general, ¿no? Yo he tenido un caso muy sonado de una tubería enterrada, es de Petroperú, la verdad ya no sé, de repente Sergio sabe cómo va eso. Muy interesante, se rompe el ducto de Petroperú por una avenida de río, viene el río de Ecuador, el río Napo, cargadísimo de agua, de un momento a otro, y rompe el oleoducto debajo del río Marañón. El oleoducto sí pasaba ahora ahí por debajo del río, lo rompe, causa una contaminación, es contenida, y Petroperú hace un bypass. Por el lado de la póliza de propiedad, eso lo reconocieron y lo estaban reconociendo, dieron un adelanto, eso lo manejó mi amiga Gisela con mucho éxito. Y después yo me entero mucho después de que los reaseguradores de responsabilidad civil estaban negando el caso. Entonces ahí cómo juega, Andrés, o el público en general, cómo va de la mano que si el siniestro como evento súbito, imprevisto, estuvo cubierto, para mí las consecuencias deberían estar cubiertas. ¿Por qué o qué adujeron los reaseguradores para que la contaminación y los daños a terceros que sucedieron después no los quieran cubrir, ¿no? Pero eso lo dejo aparte, no sé. Me gustaría comentar sobre no sobre el siniestro, pero sí sobre algo puntual respecto a lo que comenta. Lo primero que tenemos que comprender en un siniestro, como le comenta Víctor, ¿qué ocurre si el río se lleva la tubería? A ver, si me pongo a pensar en responsabilidad civil, va a aparecer un asegurador y me va a decir, oye, eso es caso fortuito, por lo tanto no existe responsabilidad civil. Entonces nosotros al momento de pensar en el aseguramiento de ese tipo de riesgo,
no debemos de pensar en una póliza de responsabilidad civil específicamente, sino una póliza que cubre el derrame y la contaminación. No importa que tenga un nombre como póliza de responsabilidad civil de contaminación, ¿verdad? Lo importante es que cubra el evento como tal, porque si pensamos en responsabilidad civil vamos a encontrar un problema. ¿Cuál es el detonante o qué es lo que nos permite gatillar la cobertura, que es la palabrita que les gusta usar ahora último, ¿no? ¿Qué le permite gatillar la cobertura? Que tengas una sentencia, ¿no? Una sentencia que termine tu responsabilidad. En un siniestro de contaminación no vas a tener una sentencia. ¿Y por qué? Porque el Estado no te va a demandar para que cumplas. A través de CIRAMIN o la EFA u otro organismo, te va a obligar a remediar. Y para eso nos tenemos que remitir solamente a la Ley General del Medio Ambiente, que dice, el principio de responsabilidad, tú estás obligado a remediar en los mejores términos, independiente de responsabilidad penal, administrativa, civil, la que fuese. Entonces, cuando pensemos en el aseguramiento, lo correcto no sería pensar en una póliza de responsabilidad civil que me van a poder excluir el siniestro bajo uno de los supuestos de ruptura del nexo causal. Entonces, ahí habría que pensar que tenemos que cubrir con una póliza que me cubra el derrame como tal, porque forma parte del desarrollo de mi actividad, porque la ley de hidrocarburos establece que yo tengo que remediar cualquier consecuencia porque me estoy beneficiando de ese recurso natural, entonces hay la obligación de remediarlo. Entonces, si me preguntan, ahorita te paso el micro, si me preguntan por qué no debe de cubrir una póliza de responsabilidad civil, es precisamente por eso, porque está exenta de responsabilidad. Pero entonces, para continuar con la discusión, Víctor, no vi que ninguno de ustedes hablara de la cobertura de responsabilidad civil ambiental, que esa es la tía de la responsabilidad civil extracontractual, o la sobrina, como la quieran ver, porque unos la ven como la tía y otros la ven como la sobrina. Es decir, unos quieren primero aplicarla y después pongo la RCA que responda por la gran cantidad, y otros dicen, no, yo la dejo quieta y si la necesito la uso después. Y eso siempre estará esa discusión de cuál de las dos actúa y en qué proporción y en qué orden. Siempre ha existido, no es nuevo, es de hace tiempo. Y esa responsabilidad civil ambiental pues tiene unas ventajas o unas alternativas, que por ejemplo cubre algún tipo de multas, que por ejemplo no exige que sea súbito e imprevisto, es decir, tiene una especie de, es como, si uno la viera bien, parecería un producto que fuese complementario a la responsabilidad civil, pero no todas las veces lo es, con lo cual es un producto, como decías Víctor, que básicamente cada asegurado debe conocer su riesgo para saber cuántos ríos le pasan por ahí, porque evidentemente ningún río que se desborde le va a pagar, porque el río no es de nadie, el río es del Estado. Entonces a quien van a demandar es al Estado y le van a decir, como usted no tiene póliza y como usted no tiene que me responda, pues ahí va. Catri, ¿algún pregunta, comentario? Bueno, nosotros, Víctor, no sé si recordarás, hace unos años cuando trabajábamos juntos, tuvimos varios siniestros de oleoducto que justamente encajaban en esta cobertura y no pudieron ser atendidos porque nos faltaba esta póliza, ¿no? Ya luego de ese aprendizaje que tuvimos, Víctor se encargó de ir con los reaseguradores y conseguir este tipo de seguro específico. Y de ahí en adelante ya se empezaron a dar coberturas a este tipo de casos. Ahí a lo que Patti se refiere es que, y lo íbamos a discutir ahora, lo conversamos con Andrés y con Patti en la reunión previa, es que, no sé si todos saben, las pólizas de responsabilidad civil excluyen los actos causados por sabotaje y terrorismo, ¿no? Entonces, si yo tengo un atentado en un oleoducto y no tengo la cobertura, solo me van a cubrir la reparación del ducto. Como dijo Andrés, reparar un ducto no toma ni 24 horas, le ponen bridas, sueldan y sigue, no hay lucro, está debajo del deducible y todo. El gran daño es lo que se derramó. Entonces, hay una cláusula que se llama responsabilidad civil derivada de actos de sabotaje y terrorismo. Obviamente para Petroperú era carísima, se consiguió en su momento, no sé si todavía la tienen, pero es verdad lo que dice Sergio. Ahora el gobierno ha dictaminado a través de Perupetro, lamentablemente no salen las noticias, pero sí está en la página de Géminas, toda empresa petrolera que empiece un nuevo contrato ahora tiene que tener una póliza de responsabilidad civil general mínimo de 10 millones de límite y una póliza de responsabilidad civil ambiental igualmente de 10 millones.
Quisieron poner 200 millones, que fue una locura porque no hay capacidad en los mercados internacionales para darle a uno que produce 100 barriles diarios una cobertura de ese tipo. Sería más caro el seguro que la operación, pero sí, nosotros, por ejemplo, en Lockton tenemos un cliente que ya ganó un lote y ya le conseguimos las 2 pólizas y está por presentárselas a Perú Petro. Pero es algo interesante que ya se va a venir en todas las industrias, la RC ambiental. Tiene otra cosa noble que tiene la ambiental, que tiene contaminación en first party. O sea, a veces uno dice, oye, pues yo he contaminado mi fábrica, ¿qué te importa a ti? Sí, pero tu fábrica está emanando gases al medio ambiente, entonces esta cobertura te cubre eso, mientras que la RC general tiene que ser daños a terceros. Eso solo confirma lo que hemos hablado siempre, y es que pues en estos eventos, pase lo que pase, nadie sabe cómo va a actuar a pesar de que tenga todas las protecciones y haya comprado todos los seguros. Igual nadie está preparado o para la cuantía o para las consecuencias. Eso es lo que yo rescato de todo lo que hemos hablado. Finalmente, ya para cerrar, ¿cuáles entidades, y esta es una pregunta muy educativa y creo que la pueden responder los 4, menos yo no me incluyo en la respuesta, me abstengo. ¿Cuáles entidades se encargan del seguimiento y monitoreo de este tipo de eventos y cuál es su rol durante la vigencia del siniestro? Bueno, para todo el tema de siniestros, bueno, OEFA es el organismo que regula todo tipo de contaminación. Está OCINER, que está dirigido a todo lo que es hidrocarburos, y después las entidades que puedan ser afectadas dependiendo del lugar donde ocurre el siniestro, ¿no? Si es agua, es el ANAS, si de acuerdo a la ubicación geográfica puede ser la municipalidad, las comunidades, capitanía de puertos, si es en el mar, pero OEFA es la principal entidad que regula todo el tema de contaminación. Ok, pero sin embargo me queda la duda, porque también hay unas entidades que si bien pueden ser intermedias, y me disculpan la ignorancia porque no sabría en qué escalafón está dentro de las que acabas de nombrar, Viallo, hay unas entidades que son específicas para animales y hay otras que son específicas para pescadores y hay otras que son específicas para ríos y hay otras que son específicas, son como sobrinos o hijos de las que acabas de mencionar y al final del día el único afectado de todo eso es el asegurado porque le disparan con todos los dardos de diferentes esquinas para decirle es que usted fue o puede ser responsable por esto y termina en una explicación y bueno, creo que se gastan más tiempo respondiendo quejas. En los siniestros aparecen un montón de ONGs, ¿no? De protección de animales, protección de plantas y todo eso. Una remediación nunca vuelve al estado original, sino lo que trata es de recuperar ese daño que ocasionaste. Pero nunca vuelve la flora y la fauna, ya la cambiaste para toda la vida. Entonces sí aparecen ONG que tú puedes recibir sus reclamos y ver hasta qué punto es su participación, pero realmente con lo que negocias y a que le pagas es a la comunidad afectada directamente, porque incluso este problema que hubo con el derrame de, ¿se puede decir el nombre o no? Ah, ya. De Repsol salieron hasta entidades de Cusco, no reclamando que se les pague no sé qué, pero bueno. Entonces siempre hay entidades que aparecen que se aprovechan, hay abogados, hay que se aprovechan de estos daños para reclamar o sacar algo. Muy bien. Vamos a cerrar acá Greenpeace. El panel, pero queremos escuchar un par de preguntas que puedan tener rápidamente. Sé que hay alguien que se pregunta, pero no levanta la mano. Adelante, por favor, esta es la oportunidad para que mis compañeros les respondan todo lo que quieran saber o aclarar sobre este tema tan controversial, pero que, como les digo, es del día a día y no es del Perú, es a nivel región, lo vivimos igual en los diferentes países y siempre la
conclusión a la que llegamos es que no se sabe qué afectación va a tener hasta que ya ocurrió. Es decir, no hay forma de cuantificar ni en pólizas, ni en límites, ni en deducibles, ni en coberturas. Simplemente hay que esperar a lo que yo tengo y a ver si lo que tengo me alcanza. Esa es la lección, por lo menos de mi parte y desde el punto de vista de ajustador. ¿Alguien? Muy bien. Ok. Gracias a todos. Gracias.